carácter que después lo va a desarrollar en sus dos gobernaciones. El punto es que escucha una tarde que mamá le hablaba con el padre y decía que hay unos problemas financieros, lo cual lo pone muy mal humor, porque él administraba todos estos campos. Tiene una discusión no muy interesante con su madre que va a llevar a 15 años de separación. Y él le dice, mamá, acá tenés, me voy con los puestos, dice, me saca el poncho. El punto es que para ese mismo momento estaba saliendo con Encarnación, que no le gustaba para nada a su madre. Decía que era una mulatita que no estaba a la altura de su hijo. El punto es que Encarnación va a ser tan inteligente como Rosa, nunca la va a confrontar, pero para arguir una mentira. Deja una nota escrita Juan Manuel de que Encarnación estaba embarazada, qué es lo que iban a hacer, esto parece un tocador de la habitación de la mamá, y cuando esto lo ve doña Cristina, imagínense, inmediatamente Sosa se reúne con Teodora Ribel y bueno, allí se planea el casamiento. Ellos vivirán acá entre justamente 1836 y la muerte de Encarnación. El punto es 1808-1836. El punto es que claro, en realidad este lugar va a ser el lugar capital de Encarnación, porque Rosas, ustedes saben, se la pasaba en el campo. Ustedes calculen la Sociedad Popular Restauradora, los grandes movimientos van a salir desde este lugar. Rosa va a delegar muchas cosas de la ciudad en manos de Encarnación Ezcurra, que después seguirán en las manos de su hermana, María Josefa. ¿Por qué las manos de María Josefa? Y acá hay otra historia. Porque Rosas va a adoptar al hijo no reconocido de Manuel Belgrano y María Josefa. Y esta es una historia interesante, porque ellos se conocían por el trabajo de su padre, era síndico del consulado, Belgrano trabajaba en el consulado, era su secretario, y María Josefa lo acompañaba a su padre, se conocen, y tampoco le gustaba a la familia de María Josefa Belgrano, no le gustaba nada, no le gustaba Rosa, no le gustaba Belgrano. El punto es que le traen un primo, Esteban Ezcurra, con el que se va a casar, que tenía un buen pasar, pero que la historia le va a traer una mala situación, porque después de la Revolución de Mayo él volverá a España, pero sin la mujer, se quedará acá, a punto que, claro, pasa el tiempo, ella no sabe si está casada, viuda o en qué situación está. Nunca se olvidó de Belgrano, así que decide ir en galera hasta donde él está, el ejército del norte. Pasa lo que tiene que pasar. Y una situación que claro, cuando Josefa le dice a Belgrano, mirá, voy a tener un hijo, Belgrano le dice, mirá, yo estoy persiguiendo la causa de la patria, no me voy a poder hacer nada. Así que, entre comillas, las papas del fuego, ¿quién las va a sacar? Rosas. Para ese momento se estaba casando con Encarnación, y entonces María Josefa tendrá a su chiquito en Santa Fe, y al poco tiempo Pedro Rosas y Belgrano integrará esta familia que vendrán a vivir a este lugar. Pensemos que esta era una casa de esas familias de rancio abolengo, una casa de 3 patios, donde todas las habitaciones daban a esos patios. En realidad habría 2 cisternas, y esto es un punto importante también, porque en los planos de testamentería aparece una primera cisterna reconocida sobre uno de los laterales, y esta gran cisterna que ahora vamos a ver no aparecía en ninguno de los planos. Ana Higareta dice que los planos más cercanos que tiene son de 1883 y no aparecían los planos de la cisterna. Así que si no se hubiera levantado este edificio y si hubiéramos continuado con el estacionamiento, la cisterna, el gran gigante enterrado, hubiera seguido durmiendo. El punto es que esta obra fue el gran disparador, porque no fue el hallazgo de la cisterna, fueron 16 estructuras, pozos ciegos, letrinas, ollas de descarte, y en cada una de estas estructuras se encuentra material arqueológico. Y esto es lo interesante.
decíamos, tiene que estar acompañada del museo de sitio. Un museo de sitio que está latente, ya está esperando todo este material, porque Ana Higareta sacó algo así como 150 cajas, 5.000 piezas de increíble valor arqueológico. Ahora vamos a ver alguna de las fotos. Y esto está en manos del CIAP, está en manos del CIAP desde el 2018. Es el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la ciudad de Buenos Aires. O sea, está acá en la ciudad. Ahora una pregunta. Sí. ¿Cómo se encontraron esto de aljibe? Que había una cisterna con el aljibe. El aljibe no, lo que sí se encontró fue la cúpula. Parte de la cúpula. La que estaba. Lo que pasa, pensemos que esta cúpula ya estaba rota cuando esto fue estacionamiento, porque esto fue como un gran tupper, una gran tapa de hormigón que había tapado todo el predio. Entonces, cuando se hizo el estacionamiento, ya el daño estaba hecho. Ahora, el agua entraba por algún punto de la cisterna. Sí, entraba por acometidas por albañales, sí. Pero está dividida en tres sectores. Porque ese es otro tema. Uno y pasaba al otro. Claro, esa es una versión. Hay otra versión. La otra versión dice que esas paredes en realidad son las fundaciones de la última casa de rentas que se construyó en este lugar. Porque los sucesores de Rosas que vuelven, porque esto fue incautado después de Caseros. Contemos la historia completa. Rosas va a terminar sus días en Southampton y esto va a ser incautado por el Estado. Y el edificio Esto va a ser tener muchos usos, varios usos. un montón. Por ejemplo, el uso central, esto fue sede de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires durante mucho tiempo. Acá nomás teníamos el Palacio de Correos y en la otra esquina la Escuela Modelo Catedral al Sur. Pensemos que en una parte de la historia, cuando Rosas vive acá, él, bueno, va a terminar en Palermo de San Benito, pero unos años antes le había comprado a su suegra el predio, pero además compra los lotes linderos. Así que en una parte de la historia, Rosas va a ser dueño de la mitad de la manzana. Hay escritos de Scarlett Campbell, inglés que viene a estas tierras y cuenta qué pasaba en edificios importantes, cuenta que realmente era increíble el trabajo que había hecho en esta casa, porque había dos miradores que están registrados en planos, aparecen estos miradores. De alguna manera Rosas plasma un poco esa vida cotidiana que tenía en el campo. O sea, es mucho más común ver en esas estancias enormes el tema de los miradores. Bueno, él implanta estos miradores acá. Piensen además la situación, una aldea pobre, baja, chata, sin fortificar, así que estos miradores le servirían de bastante para ver qué estaba pasando. ¿Arquitectura colonial? Absolutamente. Pero en ese momento estamos hablando de las casas de patios. Después vamos a tener todo el tema de la fiebre amarilla, 1871, y entonces lo que eran las familias patricias se van a mudar a Recoleta. Y ya en ese momento estas casas de patios, estas casas de las élites se van a comenzar a transformar. Pensemos en la inmigración. Entonces había que aprovechar la tierra, había que aprovechar el metro cuadrado. Entonces ese patio donde estaba esa cisterna va a desaparecer por casas de renta. Esto se va a lotear. Ya estamos hablando después de lo que fue la Casa de Gobierno, se va a lotear y lo que dicen los arqueólogos es que esas fundaciones en realidad pertenecían a las zapatas de fundación de estas casas de renta que habían ocupado los patios de ese lugar. Acá arriba va a funcionar el diario La Época y va a sufrir un gran incendio. Sumémosle a que estas casas se van a transformar en inquilinatos, uno lee los censos y había situaciones de higiene no muy adecuadas, ustedes saben eso de que se colmataban los pozos, una situación terrible, y bueno, el incendio más esta situación de poca higiene termina en la demolición absoluta.
Pensemos que ya el paso del tiempo había tergiversado lo que en algún momento podíamos pensar de esa casa de torres y patios de rosas. Ya cuando tenemos las casas de renta que se transforman en inquilinatos, ya todo eso, el paso del tiempo había cambiado la situación. Lo que es extraño es que esto fue estacionamiento por más de 30 años y con toda esta historia que estamos contando, que está presente en el catastro Beare, que está presente en los planos de Kratzenstein, con toda la división de las instituciones que acá estuvieron, no hubo ninguna intención de investigación arqueológica. O sea, la investigación arqueológica surge como accidente frente a la construcción del edificio. Ese es el gran tema. Así que, y lo que podemos decir es que es un caso interesante mixto, de decir, tenemos el edificio nuevo, pero tenemos además la cisterna debajo. Acá en Montserrat, San Telmo están llenos de espacios históricos. Acá mismo a la vuelta, no sé si lo conocen, el pasaje de Grano, donde es un apart hotel y su subsuelo fue puesto en valor y avanza hasta mitad de la calle con toda la investigación de las cisternas menores y además de todas las losas, talaveras, cerámicas que se han encontrado. Eso de alguna manera también se pretende plasmar acá porque ustedes ahora van a ver la cisterna. Lo que no vamos a ver son las losas, las calaveras y todo ese material que se encontraba. ¿Entramos? Sí, sí, sí. Y acá seguimos con la guía, acá adentro estamos en lo que es el edificio. Este edificio nuevo que se ha construido y gracias a la construcción de este edificio, como decía recién la guía, se descubrió estos restos arqueológicos de los cuales hoy podemos disfrutar. Pueden bajar por esa escalera si quieren sacar fotos, pueden usar esa escalera. Hoy la vemos en parte tapada, porque como esto está en obra, la idea es protegerla. Acá hay que tener en cuenta varios aspectos. Fíjense que esta cisterna fue concebida para estar completamente cubierta y llena de agua. Al haber hecho la excavación, de alguna manera estamos atacando el material con que fue hecho. Digo, de acá sigue la investigación, porque habrán visto ustedes que aparecen en esos muros laterales unos cartelitos que están puestos. Es porque se está analizando qué tierra se usó para esta construcción y además esos cartelitos marcan indicios orgánicos. Por ejemplo, bivalvos, crustáceos, se han encontrado también microhuesos de toda la dentadura de ovinos, caprinos. Entonces, a partir de acá, con estos datos, porque los arqueólogos trabajan además biólogos, es un grupo realmente muy interesante de profesionales que tratan de llegar a ver qué pasó. A veces se llega a esa realidad y a veces se muestra el camino donde está esta investigación. Digo esto, por acá recién me hacían una pregunta muy interesante que es ¿de qué momento podemos tratar la cisterna? Yo les puedo contar lo que se presupone, no les puedo contar lo que realmente se afirma. ¿Por qué? Porque hay distintas visiones. Algunos historiadores dicen que una estructura de este tamaño solamente la podía haber levantado Rosas, estanciero, con el dinero que tenía. Teniendo en cuenta que él había sufrido la gran sequía de los años 30 y dijo que esto nunca más le iba a pasar, en esta casa de patios hace esta gran cisterna. Eso es una presunción. Los arqueólogos que intervienen acá, más racionalistas, dicen otra cosa. Hoy están tapados los pisos, pero si quitáramos los nylons, aparecen todo un sistema de pisos cerámicos de una zona francesa de Le Havre. Y esto es importante, porque el traslado de cerámicas de Le Havre a estas latitudes y se dio allá por los años 1860-1870. Entonces, con esto que yo les digo ahora, ¿era la cisterna de Rosas? Ese es el gran tema.
Pero si seguimos la corriente de Mario Silveira, el propio Mario Silveira dice, no, esta cisterna la hace Rosas. Así que yo por ahora les cuento las dos versiones. Pero ¿y él en qué se basa para decir que era Porque dice, por el tema de la sequía, por el tema de que no había gente que pudiera tener dinero para levantar esta situación. O sea, la cuestión es si la levantaron en 1860, ¿quién la levantó? Si la levantaron en 1860, precisamente se puede haber levantado para la sede gubernamental que acá estaba, ya Rosas no estaba. Claro. Y esto seguía funcionando con patios y acá esto, porque esto no lo veíamos, nosotros estamos viendo algo que no se veía. O sea que esto estaba tapado por una gran cúpula y nosotros estamos a nivel 00, a esta altura estaría el aljibe perdido. Así que lo que nosotros ahora no vemos es este piso, tampoco podemos ver ahora el pozo de decantación. ¿Vieron en la parte central entre los dos muros que hay como un movimiento? Eso es lo último que estaba Ana y Galeta. Se encontraron pavas, botellas, y ¿saben qué? Una botella de champán francés cerrada, con muchos contenidos. Suponemos alguna fiesta que haya habido, se puso a enfriar, se perdió y se recuperó 100 años después. Así que ustedes... ¿Y saben qué se encontró también? Porque con esto de hacer hincapié en lo que es la vida cotidiana, se encontró un huevo de pato íntegro y se encontró una botella con un líquido espeso, con mosquitas cadavéricas. Se hizo la investigación química y esto arrojó que era sangre de pato. El pato a la sangre era un plato especial y riquísimo de esa familia de rancio abolengo, y además que se cocinara pato a la sangre significaba varias cosas, que había habido una gran fiesta, que comer el pato a la sangre no era solamente comerlo, sino que era ver cómo se preparaba, porque había todo un sistema de prensas francesas labradas donde se trabajaba con 2 patos, y no sé si seguir mi relato o pararlo acá, porque la Sociedad Protectora de Animales ¿Y qué pasaba con esta prensa? Se prensaba un pato, se sacaba la sangre caliente, que se cocinaba con el otro pato, y esto es lo que lo hacía riquísimo. Y ese era el famoso pato a la sangre, así que supongo que el chef habrá guardado en una botella para después aderezar. Esa botella se perdió y la recolecta Ana y Galeta y muchos. Qué interesante que es a la cuestión. Acá hay algunas fotos que podemos ver. 14, que es carísimo. Ustedes saben que el carbono 14, a través de restos orgánicos en la materia, por isótopos, se puede determinar el agua. Las losas estampadas y reencontrar las otras losas que eran del uso cotidiano. Ojo, capaz las negras cocinaban en estos receptáculos y después se servía en las otras losas. Fíjense, esto es lo que ustedes no pudieron ver el piso, el palet carnet. Esto es lo que nos está faltando. Nos está faltando Pensemos además el tema del agua, ¿no? Porque, digamos, no toda la familia tenía aljibe. Entonces, ¿qué era lo que ¿Esto qué se supone? ¿Hasta dónde llegaba el agua? Claro, exactamente. ¿Qué se suponía? Que se compraba el agua al aguatero, un agua fatal. Porque imagínense que el aguatero entraba a las toscas. Ahí nomás. Y al lado del aguatero estaba la negra con la pipa limpiando la ropa de su amo. Así que esta agua tan salobre se juntaba en grandes tinajas que había que dejar de cantar varios días como para, bueno, tomar algo. Otra de las razones para las que Rosas hubiera hecho esta gran cisterna. Son presunciones. ¿Y de dónde la llenaban? Había unas acometidas, pues pensemos que esto estaba en el centro de un patio, unas acometidas que eran albañales, se llamaban estas acometidas, que venían desde las terrazas y se llenaba con agua de lluvia. Ese era el gran tema. Por eso, el gran tema es, ¿llovía tanto como para llenar 200.000 litros? Era un gran tema esto era un gran tema. ¿Cómo es que se llenaba? Por eso de decir, bueno, tenía unos divisores con esos agujeros que ustedes vieron y por vaso comunicante se llenaba un lugar, cuando estaba colmatado seguía en otro lugar. Pero son todas suposiciones. Queríamos hacer una mesa redonda
cerámica. Queríamos hacer una mesa redonda este febrero con Mario Silveira y Ana Higareta para que se tiraran de los pelos, porque Ana Higareta es la que dice de las cerámicas y Silveira es el que habla de rosas. Entonces, bueno, cada uno... Claro, la gran pena. Se hizo en la Semana de la Arqueología en el diario La Prensa y le hicieron un homenaje. Se encargaba de decir lo de los besitos que le conté, lo del huevo de pato, eso él se encargaba de eso. Sí. Yo decía que era como la serie CSI, o sea, tal cual. Y bueno, no siempre se dan estas situaciones de encontrarse situaciones. ¿Karina? Karina Balice. ¿Me permitís que todo esto lo voy a subir? ¿A dónde lo subís? Era un canal que inventé que tengo pero alumnos que lo buenísimo. miran, se llama De la mano de obra. Bueno, los esperamos en Moreno 550. Dale, porque después, viste, a los 55 con la pandemia aprendí a ser youtuber. Pero, una maravilla. Bueno, gracias. Gracias,